Buenos días, ¿qué tal amigos y seguidores? Buenos días, bienvenidos a la última clase, clase 5 del curso Esquema del Psicoanálisis. Bienvenidos, se van incorporando nuestros amigos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir en el otro perfil que había otros amigos esperando conectarse. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Podéis compartir también vosotros con vuestros amigos. Y así, si somos más, podemos ser mejores. Por aquí. Buenos días, Carito. ¿Qué tal? Bien, vamos. Vale. Buenos días a todos. Voy a compartir también por aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Carlos Latorre. Buenos días a Barcelona. Galicia Montezuma. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Voy a compartir también en mi grupo de Sigmund Freud. Buenos días. Os doy la bienvenida a todos a la clase 5 y última de este curso, Esquema del Psicoanálisis. Un curso de una extensión de 5 clases donde estamos viendo esa evolución de la mano de Sigmund Freud, de cómo fue produciéndose no solo la génesis del psicoanálisis, sino también su desarrollo posterior, las siguientes décadas consecutivas a la escritura y la publicación de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que ya sabéis que es la obra que dio lugar al nacimiento del psicoanálisis como disciplina científica, este instrumento que tan útil nos resulta hoy en día y que es un instrumento teórico. Esto es una cuestión importante comprender, ¿no? Que es un instrumento teórico que trabaja en la realidad, trabaja sobre la realidad, con la teoría, como digamos las matemáticas, ¿no? Pues va a la realidad y produce transformaciones en todos nosotros. Buenos días, María González. Bueno, pues vamos a ir comenzando con las preguntas, como habitualmente, las preguntas que habéis ido dejando a lo largo de la semana, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Hola Juan, ya son muy buenos días, gracias a ti. Listo para aprender. Buenos días. Hola Paqui, buenos días. Qué bien, vamos a la fiesta del psicoanálisis, que hoy, como decimos, es la última clase de este curso breve de 5 clases sobre esquema del psicoanálisis. Pero que después hablaremos al final de la continuación que vamos a dar, porque por supuesto esto no va a terminar así ni aquí. Nosotros continuamos porque la máquina del psicoanálisis es imparable y queremos que siga haciendo sus efectos sobre nosotros. Buenos días, Jan Humberto Alata Tapara. Buenos días. Entonces vamos a empezar con las preguntas, como habíamos dicho, ¿de acuerdo? Bueno, y en Facebook nos había preguntado María Rosario Zunini, preguntó si yo había escrito algún libro, ¿vale? Y me gustaría responderle porque sí, he escrito varios libros de psicoanálisis y bueno, pues todo aquel que quiera puede acceder a ellos a través de la editorial Grupo Cero. El primero, bueno, son varios en colaboración.
Podéis encontrar La mujer del siglo XXI, una aproximación psicoanalítica muy interesante, un libro escrito por diferentes psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis, Grupo Cero, donde cada uno hace un estudio, una investigación, una exposición psicoanalítica sobre distintos temas en relación con la mujer del siglo XXI, un libro que os recomiendo a todos. También, en colaboración con Magdalena Salamanca, he escrito La psicología a la luz del psicoanálisis, Amor, sexo y dinero, lo mejor y lo peor, Progresar es fácil, lo difícil es soportarlo, y estamos a punto de publicar nuestro cuarto libro en colaboración con Magdalena, que es un libro sobre pareja. Va a salir próximamente, no quiero daros más pistas para sorprenderos, pero vamos, en muy poquitos días va a estar con nosotros. Así que si son varios los libros, a eso hay que sumar pues 2 libros de poesía y otros libros en colaboración de psicología y de psicología aplicada a diferentes sectores. María Jesús dice: Virginia, muy buenos días desde Colombia, muchas gracias por compartir sus conocimientos, me encantan sus clases. Muy bien, María de Jesús, bienvenida, genial. Y bueno, esa fue una pregunta de María Rosario. María Rosario también pregunta, que esto es algo que a veces la gente no tiende a... Dice, si un violador o un psicópata puede sanar a través del psicoanálisis. A mí me gustaría deciros que el psicoanálisis es para gente normal, para gente como nosotros, gente que más o menos normal, más o menos neurótica, que a veces se puede psicotizar un poco, que en una época de su vida su vida se ha hecho rara o diferente, o se le ha complicado, o que ha sido durante muchos años neurótico, que tiene obsesiones, que tiene síntomas, o histérico, o que se encuentra deprimido, o que tiene estrés. Es decir, personas normales, como nosotros, personas de la calle. ¿Puede sanar? Pues todo depende de la persona. Depende, igual que con las personas normales. Si uno se quiere curar, se cura. Si no se quiere curar, el psicoanálisis no es magia, ¿de acuerdo? Es el psicoanalizado tiene que poner de su parte, tiene que trabajar, es un trabajo que tiene que hacer el psicoanálisis. Pone el instrumento, pone el método, pone la técnica, pone al psicoanalista ahí para que tú te puedas psicoanalizar, pero es un trabajo que tiene que hacer el psicoanalizado, ¿vale? Y luego también lo que dijimos el otro día del comentario acerca de que cuando una persona recurre a la psiquiatría, ¿no? Que le pareció sorprendente que dijera que bueno, cuando uno se quiere curar va a un psicoanalista, cuando uno quiere transformar su vida, transformar su manera de hacer, su manera de amar, su manera de odiar, su manera de hacerle la zancadilla a los otros, de hacerle cagadas a los otros, entonces va a un psicoanalista para psicoanalizarse y transformarse. Que el que va a un psiquiatra a medicarse, a empastillarse, no está poniendo el amor suficiente y no está teniendo en cuenta el amor suficiente hacia sus seres queridos y las personas de su alrededor, porque drogarse para resolver un problema psíquico no sirve. Los psicofármacos no son útiles para los trastornos psicológicos, para la depresión, para la ansiedad, para la histeria, para la neurosis obsesiva, para las enfermedades psicosomáticas. No sirven los psicofármacos. Entonces, cuando alguien recurre a la psiquiatría, más o menos sabe que le va a dejar en la misma situación, en la misma posición, añadiendo ahora la cuestión de la posible adicción a la farmacología. Entonces, hay algo en esa persona de no querer cambiar, de no querer transformarse, de no aceptar su responsabilidad, su papel en eso que le pasa, porque eso es algo que las personas en análisis enseguida pues van aprendiendo, que están implicados en eso que les pasa, tanto si es para bien o como si es para mal, tanto si es una cosa, un ascenso en el trabajo, una nueva relación amorosa, una relación sexual, o una enfermedad,
una catástrofe emocional, un accidente, es decir, estamos implicados en todo lo que nos pasa, si no, no nos pasaría. Pero claro, hay que aceptarlo. Para poder transformar algo de tu vida, primero tienes que aceptar que tú eres protagonista de tu vida, que tú de alguna manera haces o dejas de hacer cosas que serían importantes para ti, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay cuestiones que hay que trabajar psíquicamente, porque cuando uno deja de hacer cosas que son importantes, cosas que desea, pues obviamente tiene un concepto de sí mismo un poco equivocado. O lo mismo, cuando uno hace cosas dañinas para su salud, cosas que le perjudican, pues también. Entonces hay que hacer un trabajo y lo tiene que hacer la propia persona, por lo menos tiene que querer. Después, todas las resistencias que se le vayan presentando en el análisis, es decir, fuerzas en contra de la curación, fuerzas en contra del proceso de cambio que van a aparecer, porque teóricamente ya sabemos que es así, que van a aparecer, ya contamos con ello, bueno, pues eso habrá que ir superándolo de la mejor manera o de la manera posible, ¿no? Como pueda cada uno, ¿de acuerdo? Pero veis, el psicoanálisis requiere una aceptación pues que la psiquiatría o otras disciplinas pues no contemplan, ¿no? Parece como si te dieran la pastillita y ya con eso te vas a curar o vas a cambiar. No. Por ese camino hasta vas a acabar en el camino de la psiquiatrización y hasta puede ser que acabes internado en un hospital psiquiátrico. Entonces, ven esa cuestión de inconscientemente hay algo en uno que no quiere cambiar, hay una especie de venganza inconsciente en ese sentido, ¿no? Bien, y luego en YouTube Diego Fernando Ruiz, nos dice que tiene una duda. Dice si el yo puede desear o solo el ello desea, y todo deseo es sexual o puede ser de otra índole. Vale. Bien, en la interpretación de los sueños, Freud nos explica cómo el motor del sueño es el deseo inconsciente. Y cuando decimos el motor del sueño lo podemos extrapolar a lo que sería a la vida en general, al funcionamiento psíquico en general, al aparato psíquico normal de cualquier persona, porque soñamos todos. Entonces, el motor propulsor, la energía que forma el sueño, que forma el síntoma, que forma la normalidad, que alimenta nuestra vida, es el deseo inconsciente, procede del inconsciente. Ahora bien, ¿existen deseos del yo, deseos preconscientes? Sí, pero siempre están sobredeterminados por el deseo inconsciente, es decir, que se alimentan de esa energía del deseo inconsciente porque si no, no pueden realizarse. Un ejemplo, Freud nos lo explica muy bien. Dice, es como si el ello, el inconsciente, si se tratase de una empresa, nuestro aparato psíquico, el inconsciente sería el socio capitalista y el preconsciente, el yo, sería el socio industrial. Los dos hacen falta para poner en marcha ese proyecto empresarial, para que eso funcione. Pero sin capital, sin inconsciente, sin energía del deseo inconsciente, no hay idea que pueda llevarse a cabo. El socio industrial, el yo, el preconsciente, es el que tiene las ideas, es el que tiene el proyecto, el que sabe cómo se hacen las cosas. Pero si no hay capital, si no hay deseo del inconsciente, si no hay energía, no se puede producir el sueño o no se puede producir el síntoma. ¿Ven? Es una articulación entre inconsciente, preconsciente y conciencia. Siempre están los tres, pero el que comanda el aparato, el que sobredetermina el aparato psíquico, es el deseo inconsciente. ¿Y es sexual? Sí, es sexual a veces, pero también puede ser hostil, porque al inconsciente va todo lo reprimido, los deseos no realizados. El inconsciente es del orden de lo no realizado, fijaos, pero nuestro aparato psíquico está sobredeterminado, está comandado por lo no realizado, ¿de acuerdo? Bueno, pero ahí hay deseos sexuales, infantiles, ahí hay deseos hostiles,
contra el padre y la madre, contra los seres amados, que después se las tendrán que arreglar, porque esos deseos, esos impulsos instintivos siguen queriendo expresarse a lo largo de toda la vida, pero bueno, pues uno se las arregla para con eso sublimar y hacer con esa energía algo enfocado a lo social, de lo que otros se puedan beneficiar. Algunos no lo toleran para nada porque su moral es muy exigente, es exagerada, entonces reprimen y con esa energía hacen un síntoma, y en el síntoma también está el deseo hostil, el deseo sexual realizándose, pero de manera disfrazada. Es decir, ahí se pueden dar diferentes combinaciones, ¿no? Diferentes posiciones que van a tener que ver con cómo se relaciona cada uno con esos deseos no aceptados o no tolerados, que le producen a uno un conflicto, porque en el aparato psíquico no solamente están los deseos, está el preconsciente, que está en contacto con la realidad, que la realidad es la que te dice esto puedes, esto no puedes, ¿no? Pero también está la moral, que es una parte del propio aparato psíquico y que también te dice, te manda a hacer cosas y te prohíbe cosas, ¿no? Y te castiga si se entera, y siempre se entera la moral, de lo que deseas a nivel inconsciente, ¿eh? Es un estado, el aparato psíquico es como un estado dividido, ¿no? Como un país dividido, con diferentes regiones donde cada una quiere cosas diferentes. Y el yo es el encargado precisamente de realizar esa coordinación, intentar escuchar a todos, intentar llegar a soluciones que más o menos les conformen a todos esos sistemas o regiones del aparato psíquico, sin que se le vaya de las manos la cuestión, ¿no? Dando un poquito aquí, quitándole un poquito allá, ¿de acuerdo? Pero a veces alguna de estas regiones o sistemas toma un control exagerado del aparato y entonces pueden surgir problemáticas, ¿no? Sobre todo si es la moral la que se hace muy excesiva, muy rígida, o si son los deseos inconscientes, ¿no? Estos que tratan de expresarse si salen a la luz, ¿no? Y sin ningún tipo de filtro, estaríamos hablando de una locura. ¿Vale? Entonces, bueno, esa como respuesta, ¿no? Isaías González Alemanans dice, una pregunta, doctora Valdominos, ¿en qué estructura se encuentra la ira rabiosa humana en el psicoanálisis? ¿En la histeria o en la esquizofrenia? Bueno, depende, no sabemos nada, no hay ideal para el psicoanálisis, partimos siempre de los efectos, de los productos últimos del aparato psíquico, es decir, pues cuando viene el paciente en el análisis y nos habla y manifiesta una ira rabiosa, ahí vamos a poder ver con qué tiene que ver esa ira rabiosa, porque lo que sí que sabemos en psicoanálisis y lo que sí que sabemos sobre el funcionamiento de nuestra mente y del aparato psíquico es que los afectos son una cosa, la rabia es una cosa, ¿no? La envidia, la angustia, la tristeza es una cosa, pero otra cosa es la representación a la que están asociados esos afectos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo los afectos se desplazan en el aparato psíquico y originalmente una rabia que puede estar asociada ahora les voy a poner un ejemplo, a la relación de rivalidad con el papá, porque el papá es el marido de la mamá, ha interferido entre la relación del niño con la madre, esa ira rabiosa puede estar desplazada a otra representación y estar manifestándose en la actualidad de ese paciente en su trabajo, contra el jefe, contra los compañeros, contra su pareja, o que precisamente responda de esa manera exagerada frente a diferentes situaciones de su vida o personas, ¿no? Que está en ira, está rabioso. Bueno, pero no es que se corresponda, digamos, con ninguna de las estructuras, sino que vamos a ver a partir de ahí de qué nos habla ese paciente, ese psicoanalizado, con qué tiene que ver eso, ¿no? Ese es siempre nuestro método y nuestra técnica. Es el método de interpretación-construcción, pero tiene que hablar libremente, el psicoanalizado, tiene que asociar libremente, decir todo lo que se le ocurre, y ahí vamos a ver cómo se van relacionando
relacionando las representaciones para ese sujeto, con qué tiene que ver, qué desplazamientos se produjeron, qué condensaciones. Es un trabajo psíquico inconsciente el que se produce y siempre da lugar a un resultado, a un producto que es engañoso, es ilusorio, es una apariencia, ¿no? Esa no es la verdad del sujeto, eso no hay que ver con qué está relacionado, eso para poder interpretarlo. En cualquier caso, en la histeria no es característica esta rabia o esta ira rabiosa, sería más del orden, quizá podría estar más del lado de la esquizofrenia o de la melancolía, ¿no? Donde hay un cabreo porque en la melancolía está el objeto que perdido, está internalizado en el sujeto y entonces toda esa rabia, esa ira está dirigida contra el sujeto. Y en la esquizofrenia, bueno, hay una fragmentación del sujeto que también podría producir cierta agresividad, mucha agresividad. Pero hay que ver, hay que escuchar lo que dice el psicoanalizado. Bien, y Florence dice, entonces Occidente sabe más del inconsciente que Oriente. No lo sé. Oriente también tiene sus concepciones, ¿no? de las pulsiones, habla del yin, del yang, que vendría a ser pulsión de vida, pulsión de muerte, pero yo creo que tenemos que dejar claro que el inconsciente del que nosotros hablamos no es un inconsciente platónico, no es un inconsciente aristotélico, no es un inconsciente de la filosofía, no es un inconsciente de la telepatía, ni de la magia, ni de la adivinación, ni místico, no tiene nada que ver con eso. El inconsciente del que nosotros hablamos es el inconsciente freudiano, es el inconsciente del psicoanálisis. Es un concepto que nace en 1900 con el psicoanálisis, que no tiene comparación con ningún otro, porque es un concepto científico que inaugura una nueva disciplina científica, ¿no? Y que es un inconsciente que tiene que ver con eso que decíamos, con lo no realizado, con algo que siempre está, que queda abierto en el sujeto, ¿no? Y donde lanza todo lo que reprime, lo va lanzando ahí, y que tiene que ver que también que se produce o se constituye en la ciencia cuando Freud escribe la interpretación de los sueños, pero que después cada uno lo tiene que construir en su propio psicoanálisis, lo que es su deseo inconsciente y que se construye por interpretación. Y eso da igual que sea en Oriente, en Occidente, es decir, lo que es una disciplina científica, es una ciencia con sus límites y entonces para conocer este inconsciente hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiar psicoanálisis, es un concepto que va a sobredeterminar esta ciencia y que se relaciona con el resto de conceptos que conforman esta disciplina, ¿vale? Manuel Díaz de Rivera dice, buenos días Virginia, ¿los deseos sexuales hacia otras personas son desplazamientos de representaciones edípicas? Sí. Bueno, toda elección de objeto, ya para que desees a una persona, la hayas elegido como objeto amoroso, elección de objeto es inconsciente. Es decir, que has elegido a esa persona, ¿por qué esa? Por un rasgo, que te recuerda a ti, que te recuerda a lo que tú quieres ser, a lo que fuiste, o en función de los modelos padre protector o madre nutriz, ¿no? Algo, pero es un rasgo siempre, no, el brillo de la nariz, la ceja, cómo sube la ceja, son rasgos muy concretos y que uno no sabe por qué es esa persona precisamente la que le atrae, ¿no? La que desea, bueno, pues es por un motivo inconsciente, la causa es inconsciente, la elección es inconsciente. Entonces ha habido un desplazamiento, efectivamente. La primera sexualidad, los primeros deseos sexuales son hacia los padres, deseos sexuales hablando en nuestra concepción de sexualidad amplia que tiene el psicoanálisis, que no se refiere solamente a la genitalidad, sino también a la sexualidad infantil y a otra y a la sexualidad que no es genital, la oral, la anal, la escópica, la invocante, la fálica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando quedan prohibidos esos objetos incestuosos, primero cuando el niño deja de ser
O sea, ya no puede estar pegado a la madre o al padre, ya tiene que ir a dormir a su camita, ¿no? Separarse de la madre y después separarse del padre. Lo que va a tener que hacer es, sí, redirigir su energía, su deseo hacia otras personas diferentes a los padres. Y además para eso está todo como muy... está todo enfocado para eso, ¿no? De hecho, el adolescente, cuando le toca dar ese paso, aparece también en él pues como cierta tendencia a separarse de los padres, cierta hostilidad hacia los padres, pero para poder separarse de ellos, ¿no? Pero aún así también está en el aparato psíquico la tendencia a volver a ellos, a estar siempre unido a ellos, a regresar a fases anteriores, ¿no? Y a ellos ya no son los padres reales, sino los padres que uno tiene internalizados. Entonces, sí, es la misma energía sexual. Y además, a veces se coarta en su fin. A veces esa energía sexual no llega hasta el fin sexual coito, ¿no? Sino que queda coartado, y es esa misma energía la que da lugar a las relaciones de amistad, a las relaciones de camaradería, a las relaciones profesionales, de trabajo, a las relaciones tiernas con los padres. Pero sí hay desplazamiento, hay transferencia a otras representaciones diferentes a las edípicas. Eso es. Y a veces en los sueños también aparecen representaciones de los sueños, representantes que son, en realidad, están tapando o disfrazando, ¿no?, los verdaderos representantes edípicos, ¿no? Por ejemplo, uno sueña con el rey o la reina, o el emperador o la emperatriz. Bueno, en realidad son sustitutivos, son subrogados del padre y de la madre, ¿no? O sueña con animalitos pequeños, con insectos, son sustitutivos de los hermanitos, ¿vale? Pues vemos que como entonces la representación es una cosa y el afecto es otra, pero en el aparato psíquico, como hay desplazamientos, siempre el producto final que te da ya está todo transmutado, ¿no? Lo que es verídico siempre es el afecto, lo que es real es el afecto, y lo que es engañoso es la representación que aparece asociada a ese afecto, en el sueño, en el síntoma, en el recuerdo, en la fantasía. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vistas las preguntas de esta semana, y vamos a terminar entonces este texto tan interesante de esquema de psicoanálisis, que nos habíamos quedado en que como el psicoanálisis era sobre todo muy importante o de primera aplicación para la psiquiatría. Jan Humberto pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el psicoanálisis freudiano y lacaniano? ¿Cuál es el aporte que da Lacan al psicoanálisis? Gracias. Bueno, sin psicoanálisis freudiano no habría psicoanálisis lacaniano. Quiero decir, Freud es el padre del psicoanálisis, el productor, es el creador de una nueva teoría que transforma todo lo anterior. A partir del nacimiento del psicoanálisis, a partir de este nuevo concepto de inconsciente, se produce una ruptura con toda la anterior, una nueva manera de leer la realidad que, de aplicación a cualquier ciencia, transforma las otras ciencias, porque ahora ya va a considerar que el sujeto tiene inconsciente, ¿no? Y además un inconsciente materializable, objetivable, que tiene efectos sobre la realidad, ¿no? Que aunque sea un concepto abstracto que no se puede tocar, tiene efectos sobre nuestra realidad, ¿no? Bien, entonces Freud es inaugura un nuevo campo de la ciencia, una nueva ciencia, y Lacan va a venir dentro ya de ese campo de la ciencia a hacer una nueva articulación, una aportación al psicoanálisis. Freud hace una aportación al universo de las ciencias, Lacan hace una aportación al campo del psicoanálisis. Y Lacan siempre decía a sus discípulos: ustedes serán lacanianos, pero yo soy freudiano. Lacan, todos sus estudios parten de los textos de Freud, los seminarios, los escritos. Cuando habla a sus alumnos es para transmitirles a Freud, ¿no? Cuando combina el psicoanálisis con la filosofía, o con la matemática, o con la lingüística, con la lingüística estructural, lo hace para transmitir a Freud, lo hace para transmitir
el psicoanálisis freudiano, porque en el momento en que Lacan hace aparición en el campo del psicoanálisis, el psicoanálisis estaba muy desvirtuado, muy distorsionado por parte de los propios psicoanalistas y por parte de las asociaciones o sociedades psicoanalíticas que hasta llegaron a expulsar a Lacan de la internacional, porque Lacan insistía y lo que proponía, lo que imponía, digamos, era volver a Freud, en un momento donde el psicoanálisis estaba, como digo, totalmente distorsionado, donde agarraban los conceptos según el gusto de las sociedades psicoanalíticas y trabajaban con eso, dejaban de lado conceptos los que no les gustaban, los que no gustan a nadie, porque los que nos hablan de que no somos solamente sexuales, también en nosotros hay pulsión de muerte, hay tendencia a la destrucción, a destruir al otro, destruirnos a nosotros. Es decir, las cosas que son más peleagudas del psicoanálisis las dejaban de lado. O también intentaban psicologizar al sujeto, intentaban cerrar el inconsciente, cuando el inconsciente es una cosa que está abierta, tiene un agujero, una ansia, una abertura, ¿no? Es decir, que hay un corte en nosotros, que la castración es verídica, ¿no? En el sentido de que no hay completud, no hay sujeto unario, no hay sujeto totalizador, no hay uno, estamos divididos. Y hay una parte de nosotros que es el inconsciente, que no es exactamente de nosotros, pero es de nosotros, que nos comanda. Y que tiene que ver con el lenguaje y su estructura. Bien, pues entonces Lacan va a abrir todo eso, va a intentar permanentemente, trabaja, podríamos decir, para la transmisión del psicoanálisis, para que, como dice él, para que los psicoanalistas se den cuenta, valoren el instrumento de trabajo que están manejando, que es el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces todo el esfuerzo de Lacan va a estar en alumbrar sobre la obra de Freud, ampliar, hace zoom, como en algunas cuestiones de las que va planteando Freud, le hace zoom, las desarrolla, le da por aquí, por allá, de una manera, de otra, con la filosofía, con la lingüística, porque Freud se adelantó 50 años a lo que después la lingüística fue a formalizar, ¿no? La separación de la palabra de la cosa. Y Freud ya lo hizo 50 años antes, sin saberlo. Bueno, como Freud se anticipa muchas cosas, a descubrimientos también de la medicina, ¿no? Sin saberlo. Bueno, se anticipa. Bueno, pues Lacan va a ir tomando a Freud y desarrollando todas estas cuestiones, hablando sobre ellas, aproximándose sobre ellas, sobre todo esa articulación que hace con la lingüística es impresionante, porque nos va a mostrar eso como el psicoanálisis es una ciencia con conceptos, que tiene un lenguaje casi matemático, ¿no? Él utiliza mucho la matemática para mostrar el funcionamiento del aparato psíquico, pero siempre partiendo de Freud. No se puede estudiar a Lacan, ni se puede entender a Lacan si no se estudia Freud. Es imposible. Claro, se hace mucho lío después, ¿no? Se hace el lío, no se entiende nada, porque las claves están en Freud. ¿Vale? Bueno, creo que quedó más o menos claro, ¿no? Gian Humberto. Bueno, entonces, psicoanálisis. Primera aplicación del psicoanálisis, donde ya los psiquiatras deberían o podrían, ¿no? Formarse en psicoanálisis para hacer otra práctica psiquiátrica, porque no se trata solamente de catalogar las enfermedades para hacer un diagnóstico, sino que el psicoanálisis trata de transformar al sujeto que ha producido esa enfermedad, para que no necesite de la enfermedad, ¿no? Que pueda sustituir esa manera de gozar del síntoma de la enfermedad por otra manera de gozar, ¿de acuerdo? Más humana, más aceptando su humanidad, aceptando que ese corte, ese vacío que decíamos, esa falta que siempre hay en uno, porque también la enfermedad es en el intento de taponar la falta, en el intento de taponar la mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a ti, Gian Humberto.
Entonces, bueno, precisamente ahora estamos realizando un curso breve sobre Lacan, los martes a la tarde, que va a ser la segunda clase, son 4 clases sobre los 4 conceptos fundamentales. Si alguien quiere anotarse, todavía está a tiempo. Los martes a las 5 de la tarde, hora española. Que me lo diga y me mando después la información. Muy interesante. Bien. Pero claro, si el psicoanálisis se hubiera quedado solamente en el campo de la psiquiatría, pues tampoco hubiera llamado la atención ni sido tan importante como ha sido para todo el mundo intelectual. El psicoanálisis ha conquistado un puesto en The History of Our Times, dice Freud, ¿no? En la historia de nuestros tiempos. Ha cambiado la manera de hacer ciencia, ha cambiado el arte, transformó todo, igual que transforma al sujeto, a cada sujeto que se pone, digamos, debajo del microscopio del psicoanálisis, queda transformado porque ya se va a producir algo nuevo, siempre es la producción de una novedad. Claro, esto te lo da la manera de pensar del psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, la manera de concebir al sujeto, ese sujeto que decimos siempre abierto, siempre en esa ansia del inconsciente, esa posibilidad de producir una novedad. Porque claro, si lo piensas desde la medicina, si piensas en el sujeto desde la psiquiatría, si piensas en el sujeto desde la psicología conductista, es otra cosa, no es ese sujeto psíquico, ¿no? Es otro sujeto que no tiene posibilidades en muchos casos de cambiar, ¿no? O que es biológico, que lo psíquico es una cosa biológica, cuando lo psíquico es psíquico, ¿no? Tiene es otro campo diferente, ¿de acuerdo? Entonces tiene mucho que ver con cómo piensa. El otro día Carlos Latorre también preguntaba esto, ¿no? Cómo piensa cada disciplina al sujeto psíquico, va a poder producir transformaciones en él o no. Silvia Villalobos, hola Virginia, buen día, desde Buenos Aires, Argentina. Hola Silvia, buen día. Entonces el psicoanálisis no se quedó solamente en el campo de la psicopatología, en el campo de la psiquiatría, sino que ha ido conquistando en muy poco tiempo, porque daros cuenta que si comparamos el psicoanálisis, que tiene 121 años de existencia, nació en 1900, estamos en 2021, ¿no? 121 años de existencia, lo que ha conquistado el psicoanálisis, si lo comparamos con las matemáticas, que tienen 4.000 años de existencia, ¿no? Pues, o las físicas, desde el siglo XVII hasta la actualidad, pues vemos que el psicoanálisis en muy poco tiempo ha hecho conquistas impresionantes para la historia de nuestros tiempos. Virginia, estoy interesada en el próximo curso. ¿En cuál, María de Jesús? En el que vamos a empezar los martes. Hoy a la tarde os voy a poner toda la información en Facebook acerca de cómo vamos a continuar, que os lo voy a comentar hoy, pero luego enseguida os voy a poner toda la información, ¿vale? Pero vamos a respetar este mismo horario para seguir con las clases. Y luego el otro es el curso de Lacan, el que decía. Bueno, entonces, el psicoanálisis sí comenzó a desarrollarse a partir de la atención de pacientes histéricas, de pacientes obsesivos, es decir, comenzó en el campo de la psicopatología, de la atención clínica, pero hubo algo que hizo que el psicoanálisis se pudiera hacer una psicología general, o sea, a partir del psicoanálisis se extrajo una psicología de los procesos oníricos, psicología de los procesos inconscientes, que es aplicable a todos los seres humanos porque todos soñamos. Como todos soñamos, ¿no? Y Freud pudo explicar cuál era el mecanismo de producción del sueño, cómo trabaja nuestra mente inconscientemente para producir un sueño y cuál es el sentido de los sueños, y además cómo se puede interpretar un sueño, fijaos, científicamente hablando. Claro, ya no solamente se restringió sus resultados y su producción a lo que era el campo de la psicopatología, sino que se extendió a el campo de la vida anímica general, no patológica. ¿Vale? Sabemos,
hoy en día ya sabemos la exactitud, ¿no?, de estas, de sus primeras conclusiones, de sus primeros trabajos, puesto que ya han sido miles y miles, millones de personas en el mundo que han que agradecen, que tienen motivos para agradecer al psicoanálisis lo que ha hecho con ellos, ¿no?, el trabajo o las consecuciones sobre cada uno. Entonces, ¿fue la interpretación de los sueños una obra clave para el psicoanálisis? Para mostrarnos que estas cosas psíquicas, que el inconsciente no solamente está en los neuróticos, en los psicóticos, en los deprimidos, ¿no?, sino que todo el mundo tenemos inconsciente. Todo el mundo, bueno, que el inconsciente está en los textos de Freud y que luego cada uno tendrá que construir su inconsciente, porque tampoco vamos a esperar a que uno se empiece a psicoanalizar para decir que existe el inconsciente. No, el inconsciente ya está en los libros y después cada uno tendrá que hacer su trabajo para producir su propio inconsciente en el análisis, porque si no se anima a producirlo, pues tampoco sabemos nada de él, ¿no? Padece los efectos del inconsciente, pero no sabe de la causa inconsciente de esos efectos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a partir de la interpretación de los sueños ya quedaba un solo paso para llegar a esa psicología abisal y poder aplicarla a todas las ciencias del espíritu. Y además también fue un paso fundamental la transición que hizo el psicoanálisis desde lo que era la vida psíquica individual a la psicología colectiva. Un paso muy importante porque nos mostró cómo el sujeto, cómo cada uno de nosotros, un sujeto psíquico, es a la vez psíquico y social. Es decir, que antes, que la psicología más arcaica en el sujeto es colectiva y que de ahí, debido a la represión de ciertas tendencias o de esos impulsos instintivos que decíamos sexuales o hostiles, se va conformando el psiquismo, o lo que sería la psicología individual del sujeto. Es decir, que somos colectivos e individuales al mismo tiempo, los sujetos psíquicos. ¿Vale? ¿No? Así se había averiguado que en los estratos profundos de la actividad mental inconsciente, por ejemplo, los elementos antitéticos no se diferencian. Esto en la interpretación de los sueños, Freud nos lo explica muy bien, cómo el lenguaje del inconsciente es una especie de lenguaje arcaico, ¿no?, parecido a ese lenguaje antiguo egipcio donde había términos, o sea que con una sola palabra se definía una cosa y su contrario. Por ejemplo, alto, bajo, con la misma palabra, ¿no?, o viejo, joven, se utilizaba la misma palabra, o vida y muerte. Bueno, pues en el inconsciente quedan, en esos estratos profundos de la actividad mental inconsciente, estos elementos antitéticos que no se diferencian unos de otros y que se ponen de manifiesto en el simbolismo de los sueños. Por ejemplo, todavía en los idiomas modernos, de hecho, podemos hallar huellas de estos residuos de los lenguajes antiguos que quedan en que a nivel mental han quedado a nivel inconsciente. Por ejemplo, la palabra alemana Boden significa tanto la parte más alta como la parte más baja de la casa. Y en latín altus significa tanto alto como profundo. Entonces vemos que esa equiparación de lo antitético en el sueño es un rasgo general del pensamiento humano. Bueno, otro ejemplo de ese mismo sector, que el otro día también hubo uno de vosotros que preguntasteis acerca de esto, que era, descubrimos con el psicoanálisis que existen coincidencias muy importantes entre los actos obsesivos de algunos enfermos y las prácticas religiosas del mundo entero. Existen coincidencias muy importantes. Algunos casos de neurosis obsesivas parecen manifestaciones de una religión particular,
Parece que el neurótico obsesivo tendría una religión propia, como si fuese una caricatura de religión en el neurótico obsesivo. De manera que podemos comparar las religiones oficiales como si fueran una neurosis obsesiva mitigada, porque en ese caso es compartida, realizan todos los mismos ritos, los mismos ceremoniales, los mismos actos para calmar su culpa, como hace el neurótico obsesivo. Claro, esta comparación es altamente indignante para los creyentes, ¿no? ¿Cómo va a ser la práctica religiosa similar a una neurosis obsesiva? Pero desde el punto de vista psicológico ha sido muy fructífera esa comparación para poder entender el funcionamiento del psiquismo humano, y para poder entender no solamente al humano individual hoy, sino cómo se ha producido también esa transformación de la humanidad en su proceso de civilización, porque cada sujeto individual atraviesa en pocos años, desde su nacimiento hasta su juventud, en pocos años, el mismo proceso civilizador que la humanidad ha necesitado hacer durante muchos siglos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido también somos colectivos. Nuestra ontogénesis reproduce la filogénesis, la evolución o la producción. Las producciones humanas se van a producir de nuevo en nosotros. En cuanto a las neurosis, el psicoanálisis ha descubierto qué fuerzas luchan entre sí en el aparato psíquico, hasta que sus conflictos llegan a crearse una expresión singular en el ceremonial de los actos obsesivos. El psicoanálisis ha descubierto que los actos obsesivos de los neuróticos obsesivos tienen un sentido y es el resultado de un conflicto psíquico inconsciente que se produce en esa persona, y como consecuencia de ese conflicto el resultado se expresa en el acto obsesivo. Nada semejante había sido sospechado en el ceremonial de las personas religiosas, hasta que, con la referencia del sentimiento religioso a la relación con el Padre, como su más profunda raíz, se consiguió señalar también en este sector la misma analogía, es decir, que tanto en el neurótico obsesivo como en el creyente está en juego, y en sus prácticas religiosas, está en juego la relación con el Padre Dios, con el Padre Cristo o con el Padre del neurótico obsesivo. De hecho, hay una forma de la neurosis obsesiva que se denomina el TOC religioso, ¿no? Donde va a haber esas representaciones que le torturan, que le agobian al obsesivo, son representaciones religiosas y tienen que ver con toman todo ese simbolismo de la religión también. Este ejemplo puede también advertir al lector que la aplicación del psicoanálisis a sectores no médicos no puede tampoco por menos de herir prejuicios muy estimados. Es decir, no solamente el psicoanálisis hería los prejuicios de la medicina, de la psiquiatría y de otras disciplinas que habían eludido investigar pues estas cuestiones tan humanas como los sueños, los lapsus, por considerarlos indiferentes, por considerarlos insignificantes, tonterías, sino que también el psicoanálisis puede herir susceptibilidades en otros campos diferentes a los de la medicina, donde hay un hondo arraigo pues de determinadas cuestiones afectivas que el psicoanálisis va a despertar, a movilizar, ¿no? Porque las resistencias contra el psicoanálisis casi siempre son resistencias afectivas. También cuando uno empieza a estudiar psicoanálisis, empieza a leer los textos, hay un momento como que ¿no? me producen cierta cuestión porque hablan de nosotros, hablan de las cosas que nos pasan a nosotros, entonces se van despertando afectos, ¿no? A medida que uno va estudiando, va leyendo los textos, ¿no? Por eso hay que también ir pudiendo separarse
de la ciencia poder manejar los conceptos como conceptos científicos que son. Después uno, para sus afectos, para sus cosas, para eso ya está el diván, ¿no? Para hablar de eso. Bueno, entonces si podemos aceptar esas relaciones más generales de la vida anímica, inconsciente, esos conflictos entre los impulsos instintivos, las represiones y las satisfacciones sustitutivas, bueno, pues veremos que hay una psicología que nos conduce al conocimiento de esas relaciones. Y entonces, claro, esto hace que el psicoanálisis sea aplicable a muchos campos de la ciencia. No solamente a la psiquiatría, a la medicina, sino que se puede aplicar a todas las áreas donde hay humanos. Desde el marketing, desde la atención al cliente, la pedagogía, la medicina, la enseñanza de los idiomas, todo. La sociología, la filosofía, todo es aplicable a cualquier campo este instrumento de conocimiento, porque lo que se va a hacer es añadir a todas esas áreas de saber de la humanidad el concepto de inconsciente. Es decir, es un humano con inconsciente. Ya no es ese hombre cartesiano, racionalista, ¿no? De pienso, luego existo. Ahora ya estamos hablando de un hombre que piensa donde no es, ¿no? Que el pensamiento es inconsciente. Bien, y hablábamos antes de esa energía, de esos impulsos, de esa sexualidad humana, que decíamos que se desplaza, ¿no? Y que con esa misma energía se realiza la sublimación. Y este ha sido el motor principal de la evolución cultural del hombre, del ser humano. Ha sido esa necesidad real exterior que le negaba la satisfacción cómoda de sus impulsos instintivos, ya fueran sexuales, ya fueran hostiles, que lo iban a poner en peligro si lo satisfacía, porque no podía ir a la realidad queriéndose acostar con todas las mujeres o matar a todos los hombres para quedarse con todas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, o comerse al otro. No, eso no podía. Entonces era la realidad exterior que le ponía límites y le llevaba le negaba la satisfacción cómoda de esos instintos. Esa negación exterior le obligó al hombre a la lucha con la realidad, cuyo desenlace fue una parte de esos instintos se llevó hacia la adaptación a la realidad. Es decir, en parte esos impulsos instintivos lograron dominarse, pero también la colaboración y la convivencia con sus semejantes, ¿vale? Que se produjo gracias a esa renuncia de sus impulsos instintivos que no podían ser satisfechos socialmente. ¿Veis? La renuncia es muy importante de esos impulsos instintivos primarios del ser humano, de esa infantilidad del niño, porque el niño se le permitía todo, es un niño, puede hacer lo que quiera, puede meterse toda la boca, puede aparecer desnudo por la casa, pero ya al humano adulto no. Esa renuncia de los instintos primarios, ¿no? De los impulsos instintivos, sexuales, hostiles, ha sido lo que le ha llevado al hombre a poder evolucionar como hombre civilizado y poder relacionarse con sus semejantes socialmente, hacerse social. Con los progresos siguientes de la cultura también fueron creciendo las exigencias de la represión. A más progreso, más exigencia. La civilización se basa en general en la renuncia de los instintos y cada individuo tiene que repetir personalmente en su camino desde la infancia a la madurez esta evolución de la humanidad hasta la resignación razonable, dice Freud. Cada uno tenemos que hacer esa renuncia a los instintos para salir al mundo. El psicoanálisis ha mostrado que son predominantemente, si no exclusivamente, impulsos instintivos sexuales los que sucumben a esta represión cultural. Parte de ellos
integra la valiosa cualidad de poder ser desviados de sus fines más próximos y ofrecer así su energía, como hemos dicho, como tendencias sublimadas a la evolución cultural. Es decir, ya no se trata, ¿no?, de estar todo el día, ¿no?, haciendo el amor, ¿no? Ahora con esa misma energía te vas a trabajar y produces un producto que le va a servir a otro, ¿no? Sublima, y ahí va produciéndose la evolución social, la evolución cultural. Pero otra parte de esa energía pulsional pervive en lo inconsciente, es decir, hay una parte que sí, que se puede sublimar, que se desvía de su fin y se sublima, pero hay otra parte que pervive en lo inconsciente, en el aparato psíquico, en calidad de impulsos optativos insatisfechos. Y estos impulsos optativos insatisfechos son los que tratan de expresarse permanentemente y van a conseguir su satisfacción sea como sea. Es decir, si no lo consigue en el psicoanálisis, hablando libremente y dejando que el psicoanalista lo interprete, lo va a conseguir de una manera sustitutiva, lo va a conseguir haciendo un síntoma, lo va a conseguir de manera disfrazada, va a salir en el cuerpo, va a salir por las relaciones sociales, por algún sitio va a salir esa realización sustitutiva de esos impulsos sexuales y hostiles insatisfechos que permanecen en el inconsciente. Por eso sale mucho más barato siempre psicoanalizarse, porque así dejas de estropear tus relaciones, tu vida, tu cuerpo, tu salud, etc. Entonces, una parte de la actividad mental humana está dedicada al dominio del mundo exterior, al dominio de la realidad. Y a esto añade el psicoanálisis que hay otra parte, singularmente estimada, de la creación psíquica que está consagrada al cumplimiento de los deseos, a la satisfacción sustitutiva de aquellos deseos reprimidos que desde los años infantiles viven insatisfechos. Ok, María, chao. En el alma de cada cual, es decir, esos impulsos insatisfechos también van a tratar de buscar su expresión. Y a estas creaciones, cuya conexión con un inconsciente inaprensible fue siempre sospechada, pertenecen también los mitos, la poesía, el arte. También es una forma de satisfacer esos impulsos instintivos. Lo mismo que la labor psicoanalítica también ha demostrado que la mitología, la literatura, la psicología del artista también tiene que ver con esa cuestión de satisfacer de una manera sustitutiva, por medio de la creación artística, esos impulsos instintivos. Es con la misma energía que se hace, ¿de acuerdo? Otto Rank hizo un trabajo sobre eso, nos recuerda a Freud, donde demostró que los mitos y las fábulas son como los sueños susceptibles de interpretación, que se han seguido los intrincados caminos que conducen desde el impulso de deseo inconsciente hasta la realización de la obra de arte. Se han aprendido a comprender la acción afectiva de la obra de arte sobre el sujeto receptor también. Se ha explicado la afinidad interior del artista con el neurótico, cuáles son las semejanzas entre el artista y el neurótico y cuáles son las diferencias entre el artista y el neurótico. Y se ha indicado la relación entre su disposición, sus vivencias casuales y su obra. La valoración de las dotes artísticas de la obra de arte y la explicación de las dotes artísticas, ya eso son otra cuestión que no incumbe al psicoanálisis. Pero parece que el psicoanálisis está en situación de decir la palabra decisiva en todos los problemas relativos a la vida imaginativa del hombre. La imaginación también va a tener que ver con esos procesos inconscientes y la creación artística. Bueno, pero también el psicoanálisis nos ha descubierto, para nuestra suerte,
la importancia que tiene para el hombre y para su vida anímica lo que llamamos el complejo de Edipo, esa máquina hominizante de construir seres humanos. El complejo de Edipo es la máquina psíquica que está compuesta por una serie de operaciones psíquicas y mentales que va a hacer que entre en ella un cachorro animal y salga de ella un niño humano. Eso es el complejo de Edipo. Y que tiene que ver, el complejo de Edipo nos habla de las relaciones del niño con sus padres, porque estas primeras operaciones psíquicas constitutivas del aparato psíquico, el niño las realiza con sus progenitores, que son las primeras personas con las que tiene relación, de las que va a recibir sus primeras identificaciones y sus primeras relaciones de objeto, que van a marcar de manera decisiva y muy importante su aparato psíquico y su vida anímica. Bueno, el complejo de Edipo es la correlación psíquica de dos hechos biológicos fundamentales: de la prolongada dependencia infantil de los hombres y de la forma singular en que su vida sexual alcanza entre los 3 y los 5 años una primera culminación, pasando luego por un periodo de latencia y renovándose al iniciar la pubertad. Es decir, el complejo de Edipo es donde ya ahí el aparato psíquico adquiere una primera constitución, la sexualidad del sujeto también adquiere una primera constitución, y después del complejo de Edipo se termina la sexualidad infantil, hay un periodo de latencia donde se olvida toda la sexualidad infantil, y después en la pubertad va a comenzar la sexualidad adulta, la sexualidad genital, la sexualidad enfocada a la reproducción. Después también se nos reveló en el psicoanálisis un tercer trozo altamente serio de la actividad mental humana, aquel que ha creado las magnas instituciones de la religión, el derecho, la ética y todas las formas estatales. Apunta en el fondo a facilitar al individuo el vencimiento de su complejo de Edipo y a derivar su libido desde las vinculaciones infantiles a las vinculaciones sociales definitivamente deseables. Es decir, es en esa aceptación del niño de que tiene que compartir a la mamá con los hermanitos o a la profesora con los compañeritos de clase, de donde nace por primera vez el primer concepto de justicia social, de derecho. Todos tenemos el mismo derecho si todos reprimimos el impulso de querer tener a la profesora solamente para nosotros, ¿no? Entonces ahí nacen las primeras formas de organización social, del derecho, de la justicia, que después, por supuesto, van a ir adquiriendo un mayor grado de complejización. Pero también tienen su origen, su nacimiento, en esa cuestión de la represión de los impulsos instintivos, en ese proceso de paso por el complejo de Edipo o por esa máquina hominizante, humanizadora, por la que todos hemos atravesado para adquirir el lenguaje. Las aplicaciones del psicoanálisis a la ciencia de las religiones y a la sociología han conducido a este resultado, ¿no? Pero todavía está como muy en sus comienzos, pero es indudable que los estudios ulteriores ratificarán la exactitud de las conclusiones. Juan pregunta, ¿el duelo puede tener una perspectiva de género? Es decir, ¿pueden tener procesos diferentes? Y si eso puede ser explicado porque el complejo de Edipo es diferente tanto de niños y niñas. No, el duelo es un proceso psíquico, no hay diferencias para hombres o para mujeres, ¿no? El duelo es un proceso por el que atraviesa la persona frente a la pérdida de un ser querido, de un objeto querido, de un puesto de trabajo, de lo que sea. Entonces tiene que hacer retornar su libido, la libido que tenía puesta en ese objeto, o rodeando a ese objeto, a esa relación, ese trabajo, esa persona, lo que fuera. Ahora la tiene que recuperar para sí, toda esa energía psíquica, volverla al yo para después sustituir por otro objeto, ¿no? Entonces es un proceso que lleva un tiempo, que es más o menos doloroso, pero que le acontece de la misma manera tanto a hombres como a mujeres. No hay diferencia
de sexo. Y también el complejo de Edipo también va a ser el mismo para hombre o para mujer, con cierta diferencia, pero también el hombre va a tener que constituir su feminidad, o puede hoy en día, ¿no?, constituir su feminidad, y la mujer también pasa por constituir su masculinidad. Es decir, en los dos, tanto en hombre como mujer, se van a tener que producir 4 sexos, 4 significantes: padre, madre, hombre y mujer. Y eso se produce en esas operaciones psíquicas del complejo de Edipo, donde el niño se tiene que posicionar pasivamente frente a la madre, pasivamente frente al padre, y activamente frente a la madre y activamente frente al padre. Son operaciones que se van a ir constituyendo en el complejo de Edipo. Ahora bien, claro, hay diferencia porque hay diferencia anatómica. El niño tiene pene y la niña tiene, no tiene en ese momento, porque todavía no se sabe de la existencia de la vagina hasta la adolescencia. Entonces, esa diferencia sexual anatómica también va a producir alguna diferencia a nivel psíquico, porque la roca para él siempre va a ser el horror a la castración, y para ella siempre va a ser la envidia al pene, ¿vale? Pero también en ella hay horror a la castración, y también en el hombre hay envidia a la vagina, ¿vale? Pero hay como una parte que es la roca en cada uno, lo que siempre está y muy difícil de transformar, que tiene que ver con eso: horror a la castración en el hombre, envidia al pene en la mujer. Paqui dice, muy interesante el paso por el complejo de Edipo, la máquina hominizante. Podemos comprobarlo en cuanto vemos que un infante abandonado no sobrevive, o a través de algunos casos de niños que por desgracia han sido aislados de toda relación humana, que al ser descubierto era un ser sin lenguaje y más parecido a un animal que a un ser humano. Por suerte, la mayoría pasamos por el complejo de Edipo. Claro, porque te recibe otro humano, naces ya en un mundo hecho de palabras. Ya había palabras antes de ti, el lenguaje te anticipa. Entonces, como dice Lacan, ¿no?, el psicoanálisis es la ciencia del lenguaje habitado por el sujeto. Es decir, nacemos en un mundo donde ya hay lenguaje, está hecho de palabras, y tenemos que habitarlo. Así que va a ser muy importante esa relación que cada uno tiene con el lenguaje, que en definitiva eso le va a sobredeterminar, va a marcar su posición psíquica, la relación que tiene con el lenguaje y la relación que tiene con su deseo. Porque el deseo no se expresa si no es con lenguaje. Tiene que hablar el sujeto, si no, no se implica en su deseo, si no todo pasa como fuera de uno. Si el sujeto no habla, no sabemos cuál es su deseo, no se implica, ¿no? Entonces va a ser muy importante, claro, el paso por el nacimiento en el lenguaje, el paso por el complejo de Edipo, la manera en que resuelve cada uno ese paso por el complejo de Edipo, va a ser determinante. Y también decir que el complejo de Edipo no es una sola vez en la vida que se pasa por él, sino que se reedita en nuestra vida muchas veces, porque siempre está en juego esa relación que uno tiene con el lenguaje. Es que es lo que te marca, lo que te diferencia, ¿no? Y además las palabras siempre van por delante de uno. Hasta que uno no habla, el otro no sabe quién eres, ¿no? Ni tú sabes quién eres. Hasta que uno no habla, no sabe quién es, no sabe qué piensa, no sabe cuál es su deseo, no sabe lo que quiere, ¿no? Por mucho que uno diga, sí, yo pienso mucho a solas, eso no es pensar, ¿no? Eso no se sabe lo que es. Se requiere de un otro, ¿no? Ya un sujeto social, ¿veis? Hasta que no es social, no es psíquico el sujeto. Muy bien. Y luego, como apéndice, aquí Freud cita la pedagogía, la importancia del psicoanálisis para la pedagogía, que no va a poder, no puede omitir la existencia del concepto inconsciente, no puede omitir ese conocimiento acerca del aparato psíquico. Sobre todo de cara a la enseñanza infantil, al aprendizaje infantil. El psicoanálisis ofrece nuevas posibilidades tanto para la educación, para la enseñanza, como también
para el tratamiento de graves dolencias orgánicas, por otra parte, para la medicina. Graves dolencias orgánicas, porque también nos han mostrado cómo en toda patología orgánica, toda enfermedad orgánica, hay un importante factor, un importante componente psíquico. Es decir, que lo psíquico y lo orgánico están unidos por ese concepto de pulsión, que no se pueden separar, los separamos para estudiarlo, pero cuando uno se enferma físicamente también está implicado psíquicamente en esa enfermedad. También ha participado psíquicamente y también puede participar psíquicamente de la curación de su enfermedad. Así que abrigamos la esperanza de que el psicoanálisis, cuya evolución y rendimientos hasta el momento actual hemos expuesto en este curso, y esto, el momento actual, fijaos, Freud hablaba de, estábamos en 1924. Después de estas aportaciones de Sigmund Freud vinieron muchas más aportaciones de Sigmund Freud hasta el final de su vida. Después hemos hablado de Jacques Lacan y sus aportaciones al psicoanálisis, y habría que ubicar a la escuela de psicoanálisis Grupo Cero, Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que el otro día leímos el primer manifiesto del que se cumplen este año 50 años del primer manifiesto del Grupo Cero, y que sería el heredero, el continuador tanto de los estudios de Sigmund Freud como de Jacques Lacan en la obra de Miguel Óscar Menasa, que también hace una articulación y una aportación, una nueva aportación al campo del psicoanálisis, que es esa articulación poesía y psicoanálisis. Igual que Lacan articuló la lingüística con el psicoanálisis, Miguel Óscar Menasa realizó esa articulación poesía, psicoanálisis, marxismo, ¿vale? Teoría del valor también. Bueno, entonces toda esta todas estas aportaciones siguen trabajando en nuestro proceso de evolución cultural, porque como decíamos, el psicoanálisis sigue avanzando y nosotros avanzamos montados en el psicoanálisis, que nos ayudan a profundizar en nuestra comprensión del mundo y a rechazar muchas concepciones e ideologías que resultan nocivas para nosotros, ¿no? Pero no debe olvidarse que por sí sola el psicoanálisis tampoco nos va a dar una visión total del mundo, una imagen completa, igual que tampoco nos aporta una imagen completa del inconsciente, ¿no? Porque el aparato anímico, que se divide en un yo, en un ello, en un superyo, y que el psicoanálisis es la ciencia de los procesos psíquicos inconscientes, va a añadir ese inconsciente, es decir, todas sus aportaciones nos van a permitir integrar lo psíquico inconsciente en nuestra vida, escuchar también lo inconsciente de las personas de nuestro alrededor, esa parte de nosotros que durante tanto tiempo ha sido ignorada. Bueno, Carlos dice, excelente curso el que has impartido, todo un honor haber compartido las conferencias que has dado y tus enseñanzas con nosotros. Muchas gracias Carlos. Paqui Robles, muchas gracias Virginia, y gracias al Grupo Cero y a Miguel Óscar Menasa. Gracias, y gracias al Grupo Cero, que lleva 50 años trabajando para la transmisión del psicoanálisis, para la formación de los psicoanalistas, para el cuidado de la salud mental de la población, a través de su departamento de clínica, que a través de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que también se cumplen 40 años de su fundación, y celebramos también los 60 años de la primera publicación del doctor Miguel Óscar Menasa, el director de la escuela, poeta y psicoanalista. En sí mismo y en sus textos está esa articulación de la poesía y del psicoanálisis, porque sabíamos que sin la poesía el psicoanálisis no pasaría del siglo. No pasaría al siglo XXI, ha pasado al siglo XXI y parece que con más fuerza que nunca el psicoanálisis sigue avanzando y sigue conquistando territorios científicos y también cada vez más almas humanas, ¿no? Produciendo cada vez más seres humanos, más sujetos deseantes en el mundo.
Así que muchísimas gracias a todos. Como nosotros somos muy deseantes, y el deseo es lo único que se transmite, vamos a seguir con nuestros cursos, vamos a seguir, esto no queda aquí, la próxima semana comenzaremos un nuevo curso, ¿vale? No vamos a hacer descanso entre uno y otro, vamos a seguir a tope. Un nuevo curso que va a durar los meses de marzo y abril, y se va a llamar Compendio del Psicoanálisis. Veréis qué interesante, porque vamos a ir haciendo, como su propio nombre indica, vamos a ver en pocas clases todas las aportaciones principales del psicoanálisis y nos va a permitir hacer como relacionar unos conceptos con otros. Un curso magnífico para hacer esa composición del lugar de todos los conceptos de esta ciencia, del psicoanálisis. Así que comenzamos el próximo martes, en este mismo horario, de 11 a 12 de la mañana, el curso Compendio del Psicoanálisis, que va a extenderse durante el mes de marzo y abril de este año 2021. Haremos las vacaciones correspondientes de Semana Santa, bueno, y quizá incluso ese martes también realicemos clase, pero entonces nos encontramos el próximo martes en el curso Compendio de Psicoanálisis. A continuación, en breves instantes, subiré toda la información tanto a Facebook como a YouTube para que todos ustedes dispongan de toda la información. Ya saben, se emitirá también a través de este mismo Facebook y compartiremos en otros perfiles y grupos, y en diferido a través del canal de YouTube. Podéis participar por cualquiera de los dos medios, en directo si queréis hacer preguntas, en diferido también podéis hacer las preguntas y las responderemos en las clases siguientes. Muchas gracias a todos por estar ahí y continuamos el próximo martes. Abrazos, Virginia Valdominos, a vuestro servicio si necesitáis mi ayuda para conoceros mejor y para transformar algunas cosillas de vuestra vida con las que no estéis del todo contentos. Gracias a todos. Besos. Muy bien, Carlos. Y hasta la próxima. www.virginiavaldominos.com. Chao.